Listo, perfecto. Entonces, vamos a tener, como decíamos, las ventajas de las señales digitales en cuanto a confiabilidad y en cuanto a simplicidad para la parte del diseño. Simplicidad porque sencillamente el, el diseño que se hace se debe hacer para manejar ceros y unos, nada más, para manejar señales digitales, para manejar específica información. Mientras que en el análogo tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hablamos de un teléfono análogo, un teléfono antiguo, un teléfono esos de disco, pues ese teléfono lo pueden utilizar diferentes personas. Entonces necesitamos que ese teléfono responda adecuadamente a la voz de los niños, de los adultos, de los hombres, de las mujeres. Entonces, mientras que un dispositivo digital no es necesario tener tanta restricción en ese tipo de cosas. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la funcionalidad. Entonces, un dispositivo de tipo digital, un dispositivo de tipo digital, se utiliza para diferentes cosas. Tal es el caso, por ejemplo, de un celular. El celular lo puede utilizar para llamar, pero también lo puede utilizar para ver videos, para mandar mensajes, para tomar fotos, ¿cierto? Para grabar audio. Entonces, la funcionalidad en el equipo digital es mucho mayor. Hay mayor velocidad en el procesamiento de datos, pues cada vez que vamos encontrando nuevos elementos, vamos dándonos cuenta que los dispositivos van avanzando poco a poco y la información digital se va procesando mucho más rápido. Bajos costos, teniendo en cuenta este avance en la tecnología, los dispositivos van siendo cada vez mucho más pequeños y cada vez mucho más económicos. Y la flexibilidad, básicamente teniendo en cuenta que los dispositivos digitales se pueden configurar a través de software. Entonces, a través de un software yo puedo configurar su funcionalidad. Entonces, si yo tengo un celular, le puedo instalar un WhatsApp y puedo utilizarlo para enviar texto. O le puedo instalar YouTube y puedo ver video. O le puedo instalar una aplicación cualquiera y puedo cambiar, digamos, su funcionalidad o aumentarle mejor su funcionalidad. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a esta comparación? Cuando nosotros tenemos las señales digitales y las señales análogas, obviamente las señales digitales van a ser de mucha mayor precisión, de mucha mejor resolución, de mucha mejor capacidad. De esta manera, pues los sistemas digitales o los elementos digitales van siendo más interesantes para el ser humano, más interesantes que los sistemas análogos, porque sus características son mucho mejores. Mm, por ejemplo, en la televisión análoga, simplemente se transmite la información, la señal análoga simplemente se transmite la información a través de un medio y esa señal llega al receptor o llega al televisor. Pero en la televisión digital, esa misma señal se digitaliza, se convierte en unos y ceros. En esas unos y ceros se agrega información, se agrega información adicional, que es lo que hace, por ejemplo, hoy en día la TDT, pues se llama televisión digital terrestre, porque le agrega otra serie de información, entre ellos obviamente su calidad, y la señal va llegando al receptor, que pues será un dispositivo diferente que recibe la información para visualizarla en el televisor. Y esta información pues ya llega con una mejor resolución, lo vemos claramente en nuestros canales TDT versus televisión normal, o en la televisión HD versus la televisión normal. Y además de esto, pues se le añade información, por ejemplo, del programa, el nombre del programa, el resumen del programa, que las comienza, que las termina. Todo este tipo de información que se añade simple y llanamente con la posibilidad de convertir la señal análoga en una digital y dentro de señal digital pues agregar más ceros y más unos, que es básicamente una información adicional. Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Será que ya no necesitamos las señales análogas? ¿Será que es suficiente con las señales digitales nada más? ¿Para qué utilizamos las análogas entonces? ¿Será el fin de las señales digitales, perdón, de las señales análogas? No. ¿Por qué no? Porque resulta que nuestro mundo es un mundo netamente análogo. Netamente análogo. Nosotros hablamos y
compartimos, digámoslo así, señales análogas, señales acústicas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de, por ejemplo, una transmisión, lo que estamos haciendo en este momento, ustedes a mí me entienden las señales análogas que yo estoy transmitiendo, pero esas señales análogas que yo estoy transmitiendo en este momento pasan por un proceso de digitalización. Y ese proceso de digitalización sencillamente pues consta de unos elementos que me convierten la señal original, esa señal acústica, en una señal eléctrica, a partir obviamente de mi micrófono. Esa señal eléctrica se convierte a una señal análoga digital, ¿sí? Se convierte de una señal análoga a una señal digital. Esa señal digital, que son los números, se utilizan o se gestionan a través de un circuito digital, se transforman, se almacenan, se recuperan, se transportan, lo que sea, y al otro lado se convierten en los números que a través de un conversor análogo, digital análogo, perdón, convierte esa señal digital en una señal eléctrica, donde a través de un altavoz se convierte en la señal acústica. Entonces, básicamente, el proceso aquí es que mi señal netamente análoga, la convierto yo en una señal digital y esa señal digital se convierte de nuevo en una señal análoga. Entonces a, eh, el mundo no va a cambiar porque el mundo es análogo. Lo que yo observo, lo que mis sentidos detectan, sentido del gusto, del tacto, de la vista, de escuchar, del oído, estos sentidos son análogos, son completamente análogos. Entonces el mundo humano es análogo. Por lo tanto, pues es imposible acabar con las señales análogas. Lo que hacemos simplemente es que las señales digitales me permiten o me facilitan el manejo o la percepción de ese mundo análogo. Como decíamos, ya como resumen acá, análogo significa parecido o similar. Básicamente es una señal continua, son valores continuos y son valores infinitos. Mientras tanto, en la señal digital es una representación a través de unos pulsos, a través de unos valores discretos, y son unos valores finitos, de valores de 0 a 1. Son valores de 0 a 1. Esto sería como resumen de lo que acabamos de comentar. Sí, esa palabra continua nos lleva a tilde, tiene razón, teniendo en cuenta que su terminación en vocal, ¿no? Es continua, es una señal continua, estamos de acuerdo. De esta manera, entonces, el mundo, no, tranquilo, Emerson, no hay ningún inconveniente. Esto nos enriquece a todos el, el, la interacción acá, ¿cierto? Entonces, no hay ningún problema. No hay ningún problema, cualquier comentario igual es bien recibido. De esta manera, entonces, observamos la necesidad de entender cómo funciona ese mundo digital. Y ese mundo digital básicamente funciona a partir de unos sistemas numéricos. Como observábamos en unas diapositivas anteriores, eh, ese, esas señales análogas se convierten en números y esos son los números que se transmiten para al otro lado recibir los números y convertirlos en una señal análoga. Entonces es necesario conocer un poco de los sistemas numéricos. Hablemos un poco de historia en cuanto a los sistemas numéricos. Entonces, los sistemas numéricos pues surgen a través de la necesidad que tiene el hombre de representar de representar su entorno, de contar su entorno. Y la numeración simplemente surge entonces de esa necesidad buscando representar el entorno del ser humano y a partir de unos elementos, a partir de unos símbolos, se busca que esa representación se dé adecuadamente. Entonces, por ejemplo, surgen unos sistemas o surgen unos símbolos numéricos, por ejemplo acá lo que estamos observando
1, 2, 3, entonces el 1 es una raya, el 2 dos rayas, el 3 tres rayas. Para el 10 se representa con esa U al revés, con esa N, 20 son dos de esas, 100 ya es esta figura, 1000 ya es otra, 10.000 ya es otra, y 100.000 ya es esta otra figura. De tal manera que si yo quiero representar un número, no sé, se me olvidó. Creo que se perdió otra vez la señal de audio. ¿Me confirman, por favor? Listo. Creo que ya otra vez estamos con audio. Listo. Muchas gracias por la claridad ahí. Entonces estamos diciendo, cuando yo necesito representar una expresión cualquiera, es básicamente a través de unos símbolos, ¿cierto? Puedo tener también entonces símbolos como el de un medio, el de un tercio, el de un cuarto, el de un sexto, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás? Puedo tener también de la misma manera diferentes tipos de numeración. Esto básicamente tiene que ver con el método que yo estoy utilizando. Por ejemplo, aquí hay una numeración griega donde se representaba el 1 con esto, el 5 con esto, el 10 con esto, 50 así, bueno, 100, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, representar 3737, pues representaré 3000, que son 3x, 500 y 200 y 30, 5 y 2. Entonces, toda esta expresión que estamos resaltando en pantalla, toda esa expresión me va a indicar el 3737. Pues el 3737 que nosotros conocemos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la numeración griega. Entonces, ellos lo hacían de esta manera. En China lo hacen de otra manera, donde cada número está representado por un símbolo y de acuerdo con la combinación de esto, pues va representando el resto de números. O, por ejemplo, la numeración maya. Vemos que en cada una de esas numeraciones, en cada uno de esos sistemas, hay una lógica, ¿cierto? El 0, el 1 que es un puntico, 2 dos punticos, 3 tres punticos, 4 cuatro punticos, 5 es una raya, 6 es una raya y un punto, o sea, 5 y 1, 7 una raya y dos puntos, 8 una raya y tres puntos, 9 una raya y cuatro puntos, 10 dos rayas, 11, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hasta llegar a 19. Listo, que me disculpan, como les decía, tengo un inconveniente aquí con la conexión, pero pues ahí vamos de poco a poco, se va conectando y se va desconectando, pero pues vamos tratando de que sea lo mejor posible. De tal manera que cuando yo necesito interpretar cualquier número, pues hago lo que estábamos comentando. Es un 20, un 21, un 41, simplemente hago una agrupación de símbolos. Eso es lo que digamos se trabaja desde hace mucho tiempo. Los romanos, que es básicamente un método que más o menos trabajamos, donde se representa también cada número por un símbolo determinado, una letra en este caso, y cuando yo quiero formar un número, pues utilizo una agrupación adecuada de estas letras, hasta llegar a lo que nosotros conocemos, nuestra numeración de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a partir de el sistema europeo, de otras variaciones, el arábico índico, el arábico índico oriental, el hindi y el tamil, que es, digamos, diferentes formas de representar los números. Pero pues para nosotros es esta la representación de los dígitos del 0 al 9 que conocemos normalmente. Pero ¿qué lógica hay detrás de estos números? ¿Qué lógica hay detrás de esta organización 0, 1, 2, 3, 4, 5? Estos números no salen de la nada, estos números salen de una lógica, la cual simplemente es a través de la cantidad de ángulos que tiene el número. El número 0 no tiene ángulos. Entonces, si vemos es un círculo, que obviamente pues ahí no tiene ningún ángulo. El número 1 tiene un solo ángulo. Y entonces se forma el 1.
El 2, el 2 pues interpreta dos ángulos, y por lo tanto el 2 lo dibujaban de esta manera. Lo que pasa es que hoy en día pues lo vemos, digamos, dibujado de manera diferente por el estilo de la fuente, pero el 2 pues sigue siendo exactamente, o viene llevando esa figura. Un 3, tres ángulos, y pues hoy en día lo dibujamos pues similar, ¿cierto? 4 tiene 4 ángulos, 5 tiene 5 ángulos, 6 ángulos, 7 ángulos, así sucesivamente. Por eso surgen estos números. Pero vuelvo y repito, pues como ya hemos cambiado un poco, hemos evolucionado, entonces los números pues han venido cambiando un poco. Simplemente a través del tiempo se le da una fuente diferente a los números, eh, pero digamos su origen, su origen se remonta a partir de la cantidad de ángulos que tiene. En los sistemas numéricos que estamos comentando, o que empezaremos a comentar ya para concretar un poco la idea, en estos sistemas numéricos se maneja lo que es la notación posicional. Esa notación posicional lo que me dice básicamente es que los números tienen un peso de acuerdo con su posición. Los números tienen un peso de acuerdo con la posición. Si nosotros comparamos con el sistema decimal, en el sistema decimal, pues nosotros hablamos de unidades, decenas, centenas, unidades de mil, etcétera, 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 ¿cierto? Esas posiciones básicamente me indican dónde está ubicado, o qué peso, mejor, qué peso tiene el número de acuerdo con su ubicación. Tenemos 6 unidades, tenemos 4 decenas, tenemos 6 centenas, 8 unidades de mil, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera simplemente yo armo, armo mi número. De esa manera yo armo mi número. Esa posición, esa posición de la que estamos hablando se numera siempre, desde la coma hacia la izquierda, empezando en 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, y hacia la izquierda menos 1, menos 2, menos 3, hacia la derecha, perdón, menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente. Es decir, la posición depende del punto donde esté la coma, del lugar donde esté la coma. Y ahí empezamos a contar. Vamos a ver que esa posición es la que me le va a dar el peso al número. Vamos a realizar el análisis, por ejemplo, del sistema decimal, que es un sistema que nosotros manejamos porque pues nos lo enseñaron desde pequeños, y lo manejamos al derecho y al revés, ¿cierto? Determinando algunas características especiales. Primero, un sistema decimal tiene base 10, por eso se llama decimal, base 10. Base 10. Cada posición va a tener un peso de 10 de acuerdo con el punto donde esté. Existen 10 dígitos que son del 0 al 9, incluye el 0. Yo no puedo colocar el 10 como un dígito válido porque el 10 es una conformación del dígito 1 y el dígito 0. Entonces es una unión de dígitos. Por lo tanto, no puedo colocar el dígito 10. Decíamos que cada posición tiene un peso respecto al número 10 de acuerdo con el punto donde esté. Entonces acuérdense, siempre nuestra referencia va a ser el punto decimal, este punto. En ese punto decimal vamos a empezar a marcar las posiciones, 0, 1, 2, 3, y para el otro lado, menos 1, menos 2, menos 3, y esto me determina el peso donde está, 10 a la 0, si está en la primera posición, 10 a la 1 si está en la 1, 10 a la 2 si está en la 2, 10 a la 3 si está en la 3, y así sucesivamente. Por ejemplo, ya retomando un poco, el número 14,2. El número 14,2 está el 4 en la posición 0, el 1 en la posición 1 y el 2 en la posición menos 1. De tal manera que hacemos 1 por 10 a la 1 más 4 por 10 a la 0 más 2 por 10 a la menos 1. O sencillamente podemos decir 4 unidades, una decena, una unidad aquí que me está dando, aquí al sumarlas, perdón, unas unidades que al sumarlas me están determinando
el valor del número, que el valor del número es 14,2. Si observamos, esto es el análisis del sistema decimal, pero repito, nosotros lo manejamos muy sencillo porque es lo que nos hemos venido inculcando desde pequeños. De esta manera, pues cada uno, como decíamos, cada posición tiene un peso determinado. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, etcétera, etcétera. Unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, etcétera. Para determinar nuestros números, ¿sí? Lo que yo necesite. Este sistema pesado, entonces me van a presentar los números. Si nosotros analizamos para los computadores, el sistema que se utiliza es el sistema binario. El sistema binario, entonces, un sistema, digamos, relativamente nuevo, teniendo en cuenta que nosotros manejamos el decimal al derecho y al revés, pero sus características son las mismas. Número binario, base 2. Cada posición tiene un peso de acuerdo con el 2. El sistema numérico tiene dos dígitos, el 0 y el 1. Tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, de la coma hacia la derecha, hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3 de la coma hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, un número como este que tenemos acá, que no es el 10.111, porque cuando digo 10.000 estoy hablando de base 10, porque digo 1000, o sea, cuando digo 1000, cuando digo 100, estoy hablando de unidades decimales. Entonces aquí no es el 10.111, no, aquí es el 1011.1.101. 1.101. Tiene entonces el mismo análisis que hacíamos anteriormente. De acuerdo con el punto donde esté el número, va a tener un peso determinado. De acuerdo con la posición donde esté el número, va a tener un peso determinado. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo que nos sale es este 1, que está en la posición 4, 1 por 2 a la 4, 0 por 2 a la 3, 1 por 2 a la 2, 1 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 0, 1 por 2 a la menos 1, 0 por 2 a la menos 2, y por último 1 por 2 a la menos 3. Que de esa manera sencillamente al sumarlo, bueno, al sumarlo nos va a dar el resultado. Entonces al sumarlo, ¿qué me está dando aquí? Me está dando 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? Sería 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Por 1, pues me daría 16. 0 por 2 a la 3, pues me haría 0. 2 a la 2 es 4, por 1 me haría 4. 1 por 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, entonces 1 por 2 daría 2. 2 a la 0 es 1, 1 por 1 haría 1, coma. 2 a la menos 1 sería 0,5. 2 a la 0 sería 2 a la menos 1 sería 0,5. Entonces aquí sería 0,5. 0.5 bueno, más 0.5 más 0.5 más 0 más el último que sería 0.125. Entonces también aquí al sumarlo pues me haría 16 más 4 haría 20, 22, 23, o sea me haría 23, no sé, 23,62, algo así. Este número que tenemos allí me está representando el 23,62. Este número que tengo acá, ¿vale? Entonces vemos que ese sistema numérico binario es un sistema pesado, un sistema posicional que depende del peso de cada número, o mejor, el peso de donde esté cada número. En el sistema octal ocurre exactamente lo mismo. La diferencia es que el sistema octal tiene base 8, cada peso o cada posición tiene un peso basado en el 8, tiene 8 dígitos del 0 al 7, solamente 8 dígitos, y de la misma manera represento yo las posiciones de acuerdo al número. Yo puedo revisar más adelante que este número que tenemos acá, 11101110, equivale al 756 en octava.
este número en binario equivale a 756 en octal. ¿Cómo se puede comprobar? Pues sencillamente, si pasamos esto a decimal y esto a decimal, debe darme exactamente lo mismo. ¿Cómo pasamos cada uno a decimal? Ya lo dijimos, sencillamente lo pasamos teniendo en cuenta los pesos. Posición 0, posición 1, posición 2. Es decir, 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2. Multiplicado por 7, multiplicado por 5, multiplicado por 6. ¿De acuerdo? Y el último sistema aquí que nos interesaría es el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es un sistema numérico que tiene como base el número 16. Cada posición tiene un peso teniendo en cuenta el 16 y tiene 16 dígitos. Del 0 al 9, pero ya como no le puedo colocar 10, porque 10 es una combinación de dos dígitos, empiezo a colocar letras A, B, C, D, E y F, hasta el 15. Donde A representa el 10, B el 11, C el 12, D el 13, E 14 y F 15. ¿Listo? De igual manera puedo comprobar que este número en vez en binario equivale a este número en hexadecimal. Los sistemas numéricos me representan entonces, como decíamos, diferentes números. Por ejemplo, si yo quiero colocar los primeros 15 números en un sistema decimal, entonces tengo básicamente del 0 al 15. En un sistema binario, esto va a ser del 0 al 15. En un sistema octal, esto va a ser del 0 al 15. Y en un sistema hexadecimal, esto va a ser de 0 al 15. ¿Listo? Cada un sistema de ellos tiene una notación diferente, pero casi básicamente me representan el mismo número. ¿Cómo hago yo para convertir a base 10? Entonces, como decíamos, para yo convertir a base 10, lo que hago simplemente es revisar la posición donde está el elemento. Por ejemplo, en este caso, este número BC92, entonces el B, que es un 11, está en la posición 3, el C, que es un 12, está en la posición 2, posición 3, posición 2, 16 es la base, que es un número hexadecimal, el 9 en la posición 1 y el 2 en la posición 0. Hacemos entonces el respectivo cálculo de estas operaciones y encontramos su respuesta en decimal. El binario, exactamente lo mismo, posición 5, posición 3, posición 2, posición menos 1, posición menos 2, porque solamente me interesa donde hay un 1. En binario, como solamente hay dos opciones, 0, 1, solamente me interesa tener en cuenta donde hay un 1, donde hay unos. Y de nuevo, pues hago la respectiva suma y obtengo el resultado de ese ejercicio. En el sistema binario puedo yo hacer la conversión de una manera también mucho más sencilla, teniendo en cuenta los pesos de cada posición. Entonces acordémonos que tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, etcétera, etcétera. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 3 es 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la posición 0 tiene un peso de 1, la posición 2 tiene, la posición 0 tiene un peso de 1, la posición 1 tiene peso de 2, la posición 2 tiene peso de 4, la posición 3 tiene peso de 8 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero convertir un número cualquiera, por ejemplo este de aquí, entonces yo tengo en cuenta solamente donde están los unos y con sus respectivos pesos. El peso de aquí es 1, 4, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Entonces se convierte básicamente en sumar los números que acabamos de ver. 256 más 64 más 32 más 4 más 1 nos da el valor de 357. Entonces puedo yo, a partir de esos pesos binarios, convertir mis números a decimal. Otra forma de hacerlo, cuando yo necesito pasar de decimal a binario,
que es, digamos, un poco más complicado. Si vemos en el ejemplo anterior, entonces yo puedo decir, bueno, necesito encontrar el 357. Entonces digo yo, bueno, 256. Si le sumo 128, ya se me pasa, entonces lo pongo en 0. Le sumo 64, le sumo 32, ya con 16 se pasa, con 8 se pasa, le sumo 4, con 2 se pasa, y le sumo 1 y obtengo el respectivo número. Haciendo obviamente, repito, la suma de los pesos. Pero la otra forma, como estábamos mirando ahorita, era una forma de divisiones sucesivas por 2. Y entonces lo que yo hago simplemente es dividir por 2. Entonces si yo quiero convertir el número 19 a binario, divido en 2. 19 dividido 2 da 9 y me sobra 1. Me sobra 1. 9 dividido 2 da 4 y me sobra 1. 4 dividido 2 da 2 y me sobra 0. 2 dividido 2 da 1 y me sobra 0. Y el número, observenlo aquí, el número yo lo convierto o lo escribo de esta manera, teniendo en cuenta lo que ha sobrado. Entonces por eso me queda 1, 0, 0, 1, 1. ¿Vale? De esta manera pues puedo obtener cualquier número decimal en binario. Observemos que los números impares terminan en 1, los números impares terminan en 1 y un número par pues deberá terminar en 0. Si yo quiero pasar de decimal a octal, el procedimiento es lo mismo, la única diferencia es que su división es el 8. Su divisor o su elemento es el 8. En este caso, por ejemplo, 12 dividido 8 da 1 y me sobran 4. Entonces el número que yo armo es con los residuos. Me daría que el 12 equivale al 1,4. Al 1,4. ¿Listo? Al 1,4. 12 equivale al 1,4. En octal, ¿no? 12 en binario equivale al 14 en octal. 92. 92 dividido 8 me da 11, sobran 4. 11 dividido 8 da 1 y sobran 3. Y cuando voy a armar el número lo armo de esta manera. Y entonces por eso me queda que 92 es simplemente un 1, 3, 4. 92 equivale a 1, 3, 4. 92. ¿Listo? De la misma manera, pues divisiones para pasarlo a hexadecimal, hago divisiones sucesivas por 16. En este caso, si yo quiero pasar de un binario a una base octal, por ejemplo, debo tener en cuenta que hay una relación estrecha entre el base 2 y entre el binario, base 2 y el octal. ¿Cuál es la relación? Sencillamente la relación es que 8 es 2 a la 3. 2 a la 3. Ojo que este numerito es fundamental. Ese numerito es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque me dice, mire, agrupe los bits de n en n de derecha a izquierda. Entonces, si yo quiero pasar 179 a base 8, lo que debo hacer es pasarlo a binario. Entonces, el 179 lo paso a binario. Ya cuando lo tenga en binario, agrupo de a 3, de a 3, de a 3, de derecha a izquierda. ¿Vale? De derecha a izquierda. Y cada uno de estos números me representa un número de estos. Este es el 2, este es el 6 y este es el 3. ¿Sí? Cuando yo paso cada uno de estos a binario, a decimal, me va a dar 263. Aquí hay otro ejemplo en la parte de abajo que podemos verificar. El B3 pues equivale a 1011-0011 y me da este valor. De esa manera entonces yo convierto números de una base a otra. La tabla de resumen. Entonces en esta tabla podemos verificar, digamos, lo que acabamos de comentar a partir de esta explicación. A partir de esta explicación que acabamos de comentar. Si yo quiero pasar de decimal a binario, hago sucesiones divididas por 2, a octal divisiones sucesivas por 8 y decimal 16. Si quiero pasar de decimal a binario, debo hacer esto. Si quiero pasar de binario a decimal, hago multiplicaciones, agrupo de a 3 y agrupo de a 4.
Si lo quiero pasar de octal a binario, bueno, cada uno de esos ahí están las representaciones. Si en esta tabla de resumen podemos ver cada una de las condiciones que se necesitan, que se requieren para cambiar de un sistema a otro. Ya como para ir finalizando nuestra temática, vamos a hablar de los códigos binarios. Los códigos binarios simplemente son códigos que se generan a partir obviamente de los números binarios. Definamos entonces lo que es un bit y un byte, términos que para el área de informática de nosotros pues es muy importante. Una palabra bit se forma cuando yo combino el B de binary y la letra T de digit. Entonces, dígito binario, su resumen, digámoslo así, su sigla, por decirlo de alguna manera, es bit, binary digit. Binary digit. El bit es la unidad de medida más pequeña de la información y un bit tiene únicamente dos posibles valores, o 0 o 1. El byte es una unidad que se va acercando un poco más a lo que es la información digital. Un byte implica 8 bits y 8 bits es un carácter de información. Entonces, realmente la información yo no la mido en bits, sino la mido en bytes. Y por eso hablo de memorias de 16 gigabytes, por eso hablo de discos duros de terabytes, por eso hablo de información en bytes. El bytes es la unidad, entonces, como decíamos, que se relaciona directamente con los caracteres. O también se puede llamar un octeto. También se le puede llamar como un octeto. En una palabra, en un byte, yo puedo tener dos bits, característicos. Puedo tener el bit más significativo, more significant bit, o puedo tener el menos significativo, less significant bit. El más significativo es el que está más a la izquierda y el menos significativo es el que está más a la derecha. ¿Qué significa más significativo o menos significativo? Simplemente significa que tiene más o menos peso. Que tiene más o menos peso. De esta manera, entonces yo simplemente digo, mire, este tiene peso 0, o posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. O digo que tiene peso 1, peso 2, peso 4, 2 a la 2, peso 8, 2 a la 3, peso 16, 2 a la 4. Entonces yo digo que este es el más significativo y acá digo que este es el menos significativo. Vamos, perdón, un segundo. Yo puedo generar diferentes códigos binarios, y esos códigos binarios esos diferentes códigos binarios responden a unas características determinadas. Por ejemplo, hay un código que es el código BCD. El código binario lo que busca es representar los dígitos decimales del 0 al 9 de una manera especial a partir obviamente de números binarios. Entonces el código BCD significa BCD significa Binary Digit Codified, entonces dígito binario codificado. Lo que hace simplemente es que a partir de los pesos de los números, entonces se representa el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Si yo hago la conversión, por ejemplo, de este número, fácilmente puedo determinar que es un 9. ¿Cómo lo puedo determinar? Lo puedo determinar simplemente diciendo que este es peso 1, peso 2, peso 4 y peso 8. 8, 4, 2, 1. ¿Sí ven aquí arriba? 8, 4, 2, 1. Entonces digo que esto es 1 por 1 y 1 por 8. 8 más 1 me daría 9. El código de acceso a 3, por ejemplo, es un código que lo que hace es que al número le suma 3. Entonces 0 más 3 pues me da 3. Entonces lo que hago es representar listo, ya volvimos con el audio. Decíamos entonces que el exceso a 3 lo que hace es representar el número con el número 3 veces mayor, o 3 veces mayor, no, más 3 unidades más grande. Entonces el 0 se representa con el 3, de tal manera que el 0 está representado por el número 3.
¿sí? Por el número 3. El 4 pues sería con el número, el 1 con el número 4, el 2 con el número 5 y así sucesivamente. ¿Listo? Así sucesivamente. El código 84 menos 2 menos 1, 84 menos 2 menos 1, lo que busca es lo mismo que el 8421, lo que pasa es que los pesos ya cambian. Aquí los pesos ya es, esta posición vale menos 1, esta posición vale menos 2, esta posición vale 4, esta posición vale 8. Entonces, por ejemplo, pues el 0 es el 0. Pero el 1 se forma con 4 menos 2 daría 2, menos 1 daría 1. ¿Sí? Y así sucesivamente, por ejemplo este. El 5 se forma con el 8 menos 2 menos 1 daría 5. ¿Vale? Entonces se representa de esa manera. 24-21 exactamente lo mismo, peso de la posición 1, 2, 4 y 2. Y de la misma manera, entonces por ejemplo acá el 6 digo yo que ese 6 se representa con 2 más 4. 6. 2 más 4 daría 6. Binario es otro código diferente que maneja estos pesos. 5, 4, perdón, 5, 0, 4, 3, 2, 1, 0. Y tiene como característica que los primeros dígitos empiezan en 0, los primeros 5, y los siguientes 5 empiezan en 1. Bueno, listo que ya vemos la pantalla bien. Aquí ya la ven, sí. Entonces, decíamos, la pantalla ya la ven, ya aquí estoy rayando, ¿me ven la pantalla? ¿No la están viendo? Ahí ya la vemos. Ahí ya la vemos, sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces estamos diciendo, en resumen, básicamente que esos códigos binarios me representan los dígitos decimales, me representan de acuerdo con unas condiciones diferentes o con unas condiciones específicas. 84 menos 2, 8421, peso 8421, exceso de 3, entonces el mismo número pero excedido en 3. 84 menos 2 menos 1, peso 8, peso 2, peso 8, peso 4, peso menos 2, peso menos 1, ¿sí? El 2421, peso 1, peso 2, peso 4, peso 2. Y el binario peso 5, 0, 4, 3, 2, 1, 0. Y todos los números que se arman a través de todos los números se arman a través de esta combinación de pesos. Yo puedo generar diferentes códigos. Digamos que aquí están uno de los más conocidos, pero pues yo puedo generar diferentes códigos de acuerdo con lo que a mí se me ocurra y la nomenclatura que yo le dé. Puedo tener también códigos de detección de errores. Entonces el código de detección de errores trabajan con paridad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el mensaje 0 y tengo paridad impar, entonces lo que yo debo hacer es agregarle un término a ese mensaje, de tal manera que la cantidad de unos sea impar. Por ejemplo, en este primer mensaje 000, como no hay unos, es decir, hay 0 unos, tengo que agregarle un 1 para que me quede un 1, para que me quede un número impar de unos, en este caso un 1. El siguiente mensaje 0001 tiene un 1, o sea, ahí ya tiene la cantidad impar de unos, entonces no le agrego sino un 0. Cantidad impar de unos, le agrego 0. Cantidad par de unos, listo, creo que ya volvimos, me disculpan por los inconvenientes, sin embargo pues ya igual les agradezco la paciencia, igual ya vamos a terminar. Con la paridad entonces estamos diciendo una cantidad impar de unos, le agrego un 0, una cantidad par de unos, le agrego un 1, y la paridad par pues es lo contrario, la paridad par es lo contrario, un número impar de unos, le agrego otro 1 para que me quede una cantidad par, una cantidad par de unos, le agrego un 0 para que me quede cantidad par. Entonces básicamente lo que hacemos es agregar un término para especificar, digamos así, los elementos de los unos que tenga ese mensaje. Si es paridad impar, necesito una cantidad impar de unos. Si es paridad par, necesito una cantidad par de unos.
El código ASCII, por ejemplo, es otro código también, ¿cierto? Es un código donde a partir de un número yo represento un carácter. Entonces digo, por ejemplo, que el 42 representa al asterisco. O digo que el 37 representa un porcentaje. Y así sucesivamente, ¿cierto? O digo que el 64 representa una arroba, ¿cierto? 64 representa una arroba. Bueno, cada uno de esos numeritos va a tener un número digital, un carácter determinado. Se conoce entonces American Standard Code for Information Interchange. Simplemente es un código para intercambiar información, que es a partir, digamos, de ese número. Entonces, por eso es que cuando yo le doy, por ejemplo, al 64 me va a aparecer una arroba. Son diferentes códigos que yo puedo generar. Aquí lo estamos haciendo simplemente de manera informativa, pero pues ya, digamos, no se va a utilizar como tal en nuestro curso, pero sí es como para que se conozca. De acuerdo. Bueno, algo importante en el anterior. En el anterior era la representación en hexadecimal. El número ASCII es 91, su representación hexadecimal es 59 y representa este valor. El número decimal es 106, su representación hexadecimal es 6A y representa una J. ¿Vale? Entonces ahí simplemente es la relación que hay entre los números. ¿Vale? Listo. Hasta ahí hasta el momento, dudas, preguntas. Hasta el momento, dudas o preguntas. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Profe, con la interferencia permanente del sonido, Sí. Sí, ¿cuál sería como la inquietud ahí? Pues igual tratemos de llevar como el contexto del ejercicio, pero pues ahí lo vamos solucionando, no hay problema. Para la presente semana, entonces en el aula les va a quedar el trabajo, ¿sí? Les va a quedar habilitado el trabajo. El trabajo yo lo habilito ahorita en el transcurso de la tarde, pues de la noche ya. Y es básicamente un ejercicio donde debemos hacer unas conversiones de sistemas, ¿vale? Una conversión de números entre sistemas. Sí, Emerson, cuénteme. Listo, las tablas de conversión numérica. Entonces, si quiere, miremos, retomemos, ¿qué se me hizo? Retomemos rápidamente la tabla de resumen para comentar un poquito sobre el tema, teniendo en cuenta que la actividad que se viene es justamente hacer unas conversiones, ¿vale? Entonces vamos a retomar aquí, ¿dónde está mi tabla? Aquí está. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, listo, aquí estamos entonces. Básicamente, para revisar aquí el resumen, aquí yo tengo mi tabla, donde en esta tabla determino el sistema de origen y el sistema de destino. Sistema de origen decimal, binario, octal, hexadecimal. Sistema de destino. Listo, ya está retomado el audio. Ya está retomado el audio. Dame un segundo. Volvamos a donde estábamos, listo. Déjame un segundo. Listo, ya estamos otra vez aquí en el sistema. Entonces estábamos comentando.
Eh, Estamos ya aquí comentando para que quede un poquito claro. Entonces el sistema nos está dando el sistema de origen, o la tabla mejor nos está dando el sistema de origen y el sistema de destino. Si yo quiero pasar de decimal a octal, por ejemplo, lo que debo hacer es divisiones sucesivas por 8. Entonces, básicamente lo que comentábamos, si yo quiero pasar el 234, que es decimal, a un octal, 234, lo quiero pasar a un octal, lo que debo hacer es dividir por 8. Entonces, 234 dividido 8 me da un valor y sigo dividiendo entre 8, ¿vale? Cuando yo necesito, por ejemplo, pasar de un sistema, bueno, decimal a binario, octal, hexadecimal, divisiones sucesivas por su respectiva base. Listo, hasta ahí creo que vamos claros. Ahora, si yo quiero pasar de binario a cualquiera de las bases, decimal, octal o hexadecimal, entonces multiplico por las potencias de la base. Es decir, por ejemplo, para pasar la decimal, tengo en cuenta que las potencias son 1, 2, 4, 8, etc. Si yo quiero pasar a octal, hago agrupación de 3 bits. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 1, 0, 1, 1, 1, 0, entonces hago agrupación de 3 bits para pasar a octal. 3 aquí y 3 aquí. Y este número lo represento en decimal. Entonces, 1, 1, 0, de acuerdo con los pesos, es 1, 2, 4, es el 6. Y este, de acuerdo con los pesos, es el 5. Entonces, este número binario corresponde al número 5, 6 en octal. Ese número binario corresponde al 5, 6 en octal. El mismo número, 1, 0, 1, 1, 1, 0, si yo lo quiero pasar a hexadecimal, lo que hago es grupitos de 4. Grupos de 4. Si lo quiero pasar a hexadecimal, entonces 4 y 4. Como aquí me faltaron, pues básicamente son números 0, completo con ceros. Y hago exactamente el mismo procedimiento. Esto es 1, 2, 4, 8. Entonces me va a quedar 8 y 4, 12 y 2, 14. 14, pero el 14 yo no lo puedo colocar. Yo no puedo colocar 14. Recuerden que en hexadecimal el 14 no existe. El que existe es el número E, o la letra E, mejor dicho. E representa el 14. Y por este lado, que son 2, entonces me quedaría el 2E. Este número en octal es 5 o 6 y en hexadecimal es 2E. Ahí sería la conversión en binario. Si yo quiero hacer la conversión de octal a cada una de las otras bases, entonces lo que hago es multiplicaciones por la potencia de 8, es decir, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3. Si yo quiero pasar el octal a binario, simplemente cada número lo expreso como se expresa el número binario con 3 cifras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero expresar el 173 que es octal, si lo quiero representar en binario, entonces básicamente lo que hago es representar cada numerito de estos con su referente en binario, pero con 3 dígitos. Entonces, por ejemplo, el 1 será 0, 0, 1, el 7 es 1, 1, 1 y el 3 es 0, 1, 1. Entonces, el 173 equivale al 001, 111, 011 en binario. De la misma manera paso el hexadecimal a binario, pero a grupos de A4. Y si yo quiero convertir de octal a hexadecimal o de hexadecimal a octal, lo que hago básicamente es utilizar como puente el binario. Es decir, paso el octal a binario y el binario a hexadecimal, o viceversa, el hexadecimal a binario y el binario a octal. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, pues tratamos de hacer la claridad ahí. Igual como les digo, los invito a que revisen la presentación y revisen pues el taller que voy a subir al aula en el transcurso de la noche. Tengan en cuenta también que el día sábado tenemos nuestra sesión de dudas y preguntas, donde podemos aclarar un poco más, aunque pues están los diferentes
canales de comunicación, ¿de acuerdo? Profe, Cuénteme. yo le envié anoche por el correo institucional, Sí. le mandé mi trabajo Ah, por que lo que fue ya el está del cerrado, sí, señor. manual, y Perfecto, no por hay lo ningún que problema. estaba pasando. Sí, no hay El ningún problema. segundo, el segundo taller que era para ayer, ¿Para ayer? sí, el que era para ayer, se lo completo en estos 2 días y se lo mando al correo entonces. Perfecto. Gracias, profe. Perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema, teniendo en cuenta, pues, Gracias. teniendo en cuenta que Emerson llegó un poco tarde al curso, se unió hasta esta última semana, entonces, por eso tiene ese plazo ahí. No hay ningún problema. Gracias. Perfecto, Emerson. Listo, entonces, pues si no hay más dudas, más preguntas, les agradezco por su tiempo y su paciencia con la conectividad. Esperemos que en las siguientes sesiones no se vuelva a presentar y pues cualquier cosa estaré atento a sus preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, muy buena noche para todos. Gracias, profe. Descanse. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Con gusto. Hasta mañana, que estén muy bien.